Bien, hermanos, vamos a orar. Por favor, tengan en cuenta las indicaciones. Ayudan bastante, hermanos, a la concentración, tanto mía y también a su atención. Bien, oramos, bien, vamos. Amado Dios, te agradecemos por la gracia que has concedido a la iglesia para el canto congregacional, así como para el oír las palabras que hemos estado hoy recitando, tanto en el credo como de la Biblia. Y te ruego ahora también, por favor, Señor, que nos des gracia para el tiempo de predicación. En especial, suple mi carencia, es concedido inteligencia espiritual y que haya trazado con humildad la escritura para que mi hermano pueda recibir hoy la edificación. Y concede a mi hermano atención, por favor, en especial en este tema, donde mucho tendrá que usar su libertad de conciencia, que debe estar regulada por la palabra de Dios. Señor, por favor, ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a tomar hoy día del versículo 18 hasta el versículo 25. ¿Bien? Para los que nos visitan, tenemos nosotros el trabajo domingo a domingo, estamos exponiendo Primera de Pedro, principio hasta final. Estamos en una sección, como dijimos la semana pasada, donde el apóstol Pedro, desde el 2, versículo 11 en adelante, ha cambiado su enfoque, ¿no? Los primeros capítulos, Pedro ha venido dando el fundamento doctrinal. Ha hablado de muchas doctrinas. Y desde el versículo 11 del segundo capítulo, mis hermanos, Pedro cambia a un enfoque pastoral, a un enfoque práctico. En especial, todo este segundo capítulo va a hablar de la relación del cristiano con la sociedad. Ahí hemos hablado ya, por ejemplo, la semana pasada, de la relación que tiene el creyente contra el gobierno civil. Hoy día vamos a ver otro aspecto de la relación con la sociedad del creyente. Pero, mis hermanos, al inicio de toda esta sección, ha comenzado diciendo que debemos abstenernos de todo deseo carnal. La pregunta fue, entonces, pastor, ¿y por qué hemos de abstenernos de todo deseo carnal que batalla contra el alma? ¿Y por qué dice Pedro que hay que mantener una vida digna ante los incrédulos? La respuesta corta está en el versículo 12, en la segunda parte, es por la gloria de Dios. Dijo Pedro, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifique a Dios. ¿Sí? Este es el motivo por el cual usted y yo, ante la sociedad, mortificamos los pecados, morimos a todo deseo carnal y buscamos mantener una vida digna ante los incrédulos, para que glorifiquen a Dios. Así que Pedro ha pasado, hermanos, a describir el contexto de estas buenas obras que hacemos como creyentes, y ahora pasa a exponer el lugar y el propósito de esas buenas obras, que los incrédulos glorifiquen a Dios. Muchos pensamos que las demandas morales simplemente están para vivir una vida mejor. No, hermanos, las demandas morales de la Escritura, y piénsalo así, están para que el Señor haga uso de ello y los incrédulos glorifiquen a Dios viendo tu comportamiento. Ya dijo, 1 de Pedro 2, 13 al 15, para recordar, Pedro comenzó hablando de la relación con un gobierno civil mal. Por causa del Señor, someteos, dijo Pedro, a toda institución humana, ya sea el rey como superior, y a los gobernadores, pues esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien, esa palabra, hermanos, se va a repetir en casi toda la segunda parte de este título. Haciendo bien, hagáis callar a la ignorancia de hombres insensatos. Ahora, hermano, esta porción del versículo 18 hasta el versículo 25 está dirigida a los criados, es decir, a los esclavos
sometidos a un amo. Ahora, hermanos, déjenme hacer esa introducción. El término criado, entonces, es el término que se usaba no a todo tipo de esclavo. El término doulos, como hemos visto el miércoles, es el término general de esclavo. Pero criados es el grupo de esclavos que trabajaban en las casas. Por ejemplo, cuando vimos en Gálatas a los ayos, a los tutores de los hijos de los amos, ese ayo que era un esclavo. Así que trabajaban como tutores, como médicos, como enfermeros, cocinaban, limpiaban, se dedicaban a las ventas en los negocios de sus amos, eran sirvientes personales y otros eran compañía de sus amos. Pero es muy probable que Pedro no solo se esté limitando a este tipo de esclavos, a los criados, sino que a todos los doulos, a todos los siervos en general. Algunos trabajaban en casas, otros en la agricultura, otros en la industria. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque la pregunta que uno puede hacerse ante esto, de ahí que decía que para el día de hoy, hermano, habrás tú de buscar mucha sabiduría en la aplicación y usar tu libertad de conciencia. La pregunta que puede saltar es, pastor, ante esto que usted me está diciendo, ¿tiene algo que ver con nosotros este pasaje? ¿Tendrá algo que ver, porque habla de esclavitud, pastor, ahí? ¿Tendrá algo que ver esta porción con nosotros? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver contigo, hermano? ¿Es relevante esta porción para la iglesia el día de hoy? Permítame explicar en términos con dos citas la diferencia entre la esclavitud del siglo I, a la cual se refiere el apóstol Pedro, con la esclavitud que en nuestro acervo cultural pensamos rápidamente, sobre todo con la cercanía que tenemos a la esclavitud del siglo XVIII y XIX. Cuando decimos esclavitud, uno piensa rápidamente, ¿verdad?, en el tipo de esclavitud racial, sobre todo, en el siglo XVIII y XIX, y formamos una imagen incompleta de las condiciones que tenían estos esclavos. Pero ¿a qué tipo de esclavitud o a quién se dirige el apóstol Pedro en el siglo I? Voy a citar a un erudito, a Scott Barchi. Dice lo siguiente, cito, abro comillas. Dice, las principales diferencias entre la esclavitud del siglo I y la que se practicó más adelante en el Nuevo Mundo, o sea, en el siglo XVIII y XIX, son las siguientes. En el siglo I no había factor racial. Recuerde que la esclavitud del siglo XVIII y XIX había un fuerte factor racial, ¿verdad? Había negreros que buscaban hombres de raza negra como esclavos. No pasaba eso en este caso. No había factor racial. Al esclavo se les animaba a estudiar. Algunos eran incluso más cultos que sus amos. Y cuanto más educación, más valía el esclavo. Muchos esclavos desempeñaban funciones que exigían un alto grado de responsabilidad y de sensibilidad. Incluso tenían propiedades, hasta tenían otros esclavos, estos criados. Podían mantener sus tradiciones culturales y religiosas, o sea, el culto que practicaban, al igual que una persona libre. No existían leyes que prohibían la reunión pública de esclavos y la mayoría de esclavos domésticos de zonas urbanas sabían que a la edad de 30 años ya serían libres. Ahora, pastor, entonces, ¿por qué algunas personas del siglo I se volvían esclavos? Había muchas formas, hermanos, algunos porque nacían de padres esclavos. Así que al nacer ya
este ruples como para suponer que los esclavos vivían dentro de los confines de la casa del amo. Por lo general vivían en el piso superior de la casa del dueño, en la ciudad o en su casa de campo del dueño. En cuanto a comida y ropa, el esclavo no era inferior al hombre libre de realidades similares. El hecho de que la mayor parte de los esclavos de Roma vestían tan bien como los hombres libres queda indicado en un modo poco usual. Séneca declaró que en el Senado se había introducido legislación para que se requiriera, que se exigiera a los esclavos usar un tipo de vestimenta que los distinguiese de los hombres libres. O sea, se vestía igual que un hombre libre. Ahora, ¿por qué toda esta introducción, amado hermano? Menciono estas dos citas. ¿Para qué? Para que veamos con limpia conciencia y hecha la diferencia entre la esclavitud a la que se refiere Pedro, que este pasaje, amado hermano, sí tiene un mensaje para hoy. Y así lo ha sido, hermano, en el transcurso de la historia de la iglesia. La relación que tenían en la antigüedad esclavos y amos es una relación análoga al día de hoy entre jefe y empleado. Ellos hacían un oficio, practicaban un oficio, ¿para qué? Para ganarse la vida. Tiene similitud, guardando obviamente las diferencias, al tipo de trabajo que realizamos muchos actualmente. ¿Cómo es tú, hermano? ¿Cómo es que tú logras tu sustento? ¿Cómo es que tú, por ejemplo, pagas una deuda? Salvo seas un empresario trabajando, ¿verdad? Para otro, ¿sí o no? Trabajando en una empresa o trabajando en un negocio, en un trabajo subordinado a un jefe. Y eso, ¿verdad que sí? Lo hacemos durante mayor parte de nuestra vida. La mayor parte de la semana, 5 o 6 días, trabajamos para un amo terrenal. El mayor tiempo de nuestras horas contables trabajamos para un amo terrenal. Ahora, no obstante a esto, hermano, hacemos incluso labores que nos hastian, que no nos gustan. Otros hacemos labores incluso más de lo establecido, trabajando más horas según lo que estipula la ley. Otros ganando incluso menos del sueldo mínimo de lo que estipula la ley. Hermano, guardando las distancias, hay similitudes entre lo que Pedro está diciendo y lo que pasa el día de hoy. Esto, hermano, es un texto entonces que les habla a aquellos que ganan su sustento en alguna empresa, en alguna fábrica, en algún negocio o en alguna relación de dependencia a un jefe. Hoy en día, hermanos, muchos cristianos trabajamos para jefes que no son cristianos, ¿verdad? Que incluso a veces tratan a sus empleados cristianos de forma injusta. Bueno, aquí este pasaje, hermano, tiene mucho que decirnos, en especial al criado, en especial al empleado cristiano. El mensaje del apóstol Pedro, hermano, sí es relevante. Ahora, pastor, entonces, el día de hoy vamos a ver entonces que unos tips para ser mejores empleados. Pastor, hoy día nos va a enseñar la manera correcta, cómo ganarnos el afecto de los empleadores. Hoy nos va a enseñar los tips para ser el mejor trabajador del mes. Hoy nos va a enseñar la superación profesional, personal y laboral. No, mi hermano, hay una gran diferencia entre ir a una charla de superación profesional a exponerse a la predicación bíblica en el contexto que te dice a ti, empleado, cómo debes comportarte en el trabajo. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? Que una charla de superación
ti, hermano, no se basa en tus temas, ni en tu economía, ni tampoco si te sientes o no realizado. Se centra exclusivamente en el propósito por el cual el hombre fue creado. ¿Cuál es eso, hermanos? La gloria de Dios. Vamos a ver hoy día tres aspectos, hermano. Punto 1, un llamado a la obediencia y sumisión respetuosa. Punto 2, un llamado a la negación de sufrimiento. Esa palabra no me gusta, ¿verdad? Punto 3, un llamado a seguir el ejemplo de Jesucristo. Punto 1, un llamado a la obediencia, un llamado a la sumisión respetuosa. Versículo 18 del texto de estudio, 1 Pedro 2, versículo 18, dice ahí, hermanos: criados, ya sabe a qué se refiere Pedro, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también, hermanos, ¿qué dice ahí? ¿Fuerte diga usted también? Sino también ¿qué? A los difíciles de soportar. Hermano, usted que ha estado desde el primer día de esta carta, recuerde, por favor, nunca olvide el contexto general de toda la carta. Estos creyentes, ¿qué les pasaba? Estaban padeciendo en sus relaciones con el mundo. Estos creyentes, estos oyentes de la carta de Pedro, tenían jefes, amos incrédulos. Muchos de estos criados eran tratados injustamente. Cuando tenemos hermanos, jefes amables, buenos, todo es fácil, ¿sí? Uno va contento a trabajar, se somete fácilmente a ese jefe bonachón que te habla bonito, ¿no? Que te adelanta sueldo, que te da aumento, que te da permiso incluso, ¿no? Es fácil someterse a un jefe así. Pero cuando las condiciones empeoran y ya no es un jefe así, un jefe sino déspota, un jefe mal geniado, inmediatamente caemos en frustración. Tendemos a pensar: voy a abandonar este trabajo. Trabajamos de mala gana. Tendemos incluso a la ira hasta el punto de responderle con el mismo trato el cual hemos sido tratados. Es decir, muchos traducen esto en: voy a trabajar mal para vengarme de mi jefe malo. Sin embargo, hermano, para los creyentes, ese camino, hermano, no existe. No existe la opción de responder a tus jefes, por malos que tus jefes sean. Para los creyentes no existe la opción de hacer mal su trabajo en retribución al maltrato que le dan sus jefes. Pastor, entonces, ¿que tampoco puedo protestar? Ya hemos dicho la semana pasada que si es legítimo que un trabajador proteste según las leyes del país donde vive ante una condición laboral, lo puede hacer. Un cristiano como trabajador puede protestar ante una práctica injusta, ante una práctica abusiva de su jefe. No obstante, hermanos, en el desarrollo habitual de la relación laboral debe someterse y trabajar para ese jefe como si estuviera trabajando para el Señor. El apóstol Pablo dice a los Efesios, en el 6º capítulo, versículos 5 al 7, le habla a los siervos. Siervos, ¿qué dice, hermanos? Obedecer. Acá hay tres palabras claves, hermanos. Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Esta palabra, temor y temblor, es la misma que usa Pablo para referirse al empeño con el que tú buscas cuidar tu santidad, ¿sí o no? Filipenses. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, ¿cómo debe trabajar ese creyente que está en dependencia con un jefe en su empresa? Tres cosas.
uno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues esta pregunta, hermanos, es clarísima. ¿Qué gloria es si pecando, o sea, haciendo el mal, sois abofeteados y la soportan? Mas si haciendo lo bueno sufre y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero aquí expresa dos razones para el sometimiento ante un jefe injusto. Uno, la aprobación de Dios, y segundo, la conciencia, que caminamos con una conciencia delante de Dios. ¿En qué sentido recibimos esa aprobación de Dios, que dice Pedro, al soportar el dolor de la injusticia de un jefe déspota o un jefe injusto? La traducción NB dice insoportables, jefes insoportables. Es que Dios aprueba. Ahora, en el griego, el término aprueba es mérito. Aquel criado que se somete a su amo en medio de la injusticia, el despotismo, el sufrimiento o el maltrato, no lo hace porque no tiene otra opción. No lo hace, no se somete porque lo van a echar o porque está sufriendo de alguna manera estoica, no, hermano. Lo hace porque está imitando a su Señor. Lucas 6, versículo 32, encontramos ahí que el término mérito, aprobación, es usada por Jesucristo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito, qué aprobación es el término que usa Pedro? ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores, los paganos, aman a los que los aman. Eso es cualquiera, dice Jesucristo. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? El término aprobación que usa Pedro. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Y a qué se refiere cuando dice Pedro? A causa de la conciencia delante de Dios, que lo hace por consideración a Dios. Porque Él sabe que camina delante de Dios. O sea, habla de la expresión, del testimonio, de la relación que tiene este criado con su Señor. ¿Cómo seguiréis esa relación, esa conciencia en el sometimiento? Estos hermanos del siglo I, al parecer, estaban sufriendo un dolor injustamente de parte de sus amos. Hacían el bien, trabajaban bien, servían como corresponde, como le corresponde a todo verdadero creyente, y aún así eran castigados, eran vistos como malhechores, eran castigados injustamente. De ahí que dice Pedro, si soportan el sufrimiento por hacer el bien, eso merece aprobación delante de Dios. Pastor, entonces, ya entendía. Entonces, debo buscar ser castigado para que Dios me apruebe y gane gloria. No, hermano, eso no es lo que estamos diciendo. Al contrario, siempre en tu trabajo, trabaja de tal manera que no sea reprendido. Eso es hacer un buen trabajo. Pero cuando el sufrimiento es inevitable, que haciendo el bien hay un trato injusto, el consejo de la Biblia es: soporta pacientemente, sin quejarte, en el marco de una relación laboral legítima. ¿Por qué? Porque sabemos, dice Pedro, que haciendo eso estamos cumpliendo la voluntad de Dios, de ser buenos trabajadores.
aprobación. Mateo 5, versículo 11, la bienaventuranza gloriosa dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Qué dicen aquí, hermanos? Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Segundo punto, un llamado a la negación del sufrimiento. Ahora, si se está aquí, no te ha convencido el argumento de la Escritura, aún sigues pensando que, no, pastor, si a mí me tratan mal en mi trabajo, si alguien es injusto conmigo, si no me pagan lo que yo pido, me voy a la primera. O pastor, si me hacen algo en mi trabajo, trabajo mal o tomo represalias contra mi jefe, porque eso del sufrimiento no va conmigo. Bueno, dice Pedro, versículo 21, dice la primera parte: pues para esto fuisteis llamados. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Llamados a qué, hermano? ¿Qué dice el contexto? ¿Qué ha dicho Pedro un poco más atrás? Llamados a sufrir haciendo el bien, no haciendo el mal. Pregunta: ¿por quién es que somos llamados a sufrir de esta manera? Por nuestro Dios. Ahora, Pedro ya lo ha venido diciendo atrás. En el 1, versículo 15 de esta carta, dice Pedro en el 15: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién os llamó, hermano? Dios. Ese Dios, entonces, que te llamó a ser santo, porque Él es santo, es el mismo que nos llama ahora al sufrimiento. Esa palabra no nos gusta, ¿verdad? Esa palabra nos da soporción. Nos cae mal esa palabra, pero déjame decirte, amado hermano, que esta carta lo ha dejado y lo va a dejar claro. Algo que el creyente no le puede hacer el quite, el ole, justamente es al sufrimiento. Una de las razones, decía Rabbi, por el cual no avanza el reino de Dios, decía este hombre, es que los cristianos no asumen que van a sufrir y creen que han sido traídos a este mundo para vivir una buena vida siendo satisfacidos terrenalmente. Pero, amado hermano, si no sabía, entérese, servir a Dios, y yo creo que usted ya comprende este término que he explicado, trae sufrimiento. Servir a Dios trae sufrimiento. Pastor, pero yo veo que casi una viaja, ¿no? Clase A1, el otro, ¿no? Anda con joyas. El verdadero servicio al Dios de la Biblia trae sufrimiento. Es despojo, es entrega, es dejar tus planes personales. Ser un esposo santo trae sufrimiento. Él tiene un llamado a ser sacerdote en su casa. Tiene que lidiar con la debilidad de su esposa, con ser responsable en su casa y en el sustento, soportar a sus hijos en su debilidad, disciplinarlos, criarlos, servir a Dios. ¿Sabes lo que implica eso, hermano? Sufrimiento. Ser una esposa piadosa trae sufrimiento. Debe ser ayuda idónea de su esposo. Debe edificar su hogar con una crianza bíblica. Debe seguir a su esposo. Debe ayudarle en cuanto al servicio a Dios. Peor, si su esposo es ministro o desea hacerlo. Esto, ¿sabe qué implica, hermana? Sufrimiento. La obra de Dios se hace con hombres valientes que asumen su llamado al sufrimiento. La obra de Dios se hace con esposas y mujeres valientes que dejan a un lado su comodidad y se entregan al servicio a su familia y a la de Dios. Hermano, tenga en cuenta esto. Esto lo está diciendo alguien como Pedro.
cuando el Señor Jesucristo ahí empezó a hablar que es necesario padecer mucho de los ancianos, o sea que iba a sufrir, ¿qué es lo que hizo el amigo Pedro? Le tomó aparte al Señor Jesucristo y ¿qué le dijo? Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ¿cómo se te ocurre que tú vas a sufrir? Ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. ¿Pero qué le responde Jesucristo? Pero él, volviéndose, le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Y la respuesta: porque no miras, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Más adelante, Juan 21 nos relata luego cómo se le concede ahora a Pedro esto que había negado como un regalo, el sufrimiento. Cuando le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, nuevamente, tú me amas 3 veces. Él, entristecido, luego lo responde Jesucristo. Él le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto le dijo: sígueme. Así que, hermanos, esto te lo dice alguien que no había entendido y que tuvo que ser corregido. El llamado al sufrimiento es algo que el verdadero cristiano no puede eludir. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el mundo no ha cambiado. El príncipe de este mundo sigue siendo el diablo. Y todo nacido de nuevo, verdadero creyente, sigue siendo tan aborrecido por el mundo como en el siglo I. Y ese creyente, cuando vive de forma piadosa, sufre, pero pensando en la herencia eterna que le fue prometido. Él sabe que camina en este mundo y que tarde o temprano llegará la persecución, llegará el sufrimiento, pero él vive una vida aún con todo piadosa, porque él está mirando a la promesa de esa herencia. Como dice Jesucristo, no en las cosas del hombre. Juan 15 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Muchos de ustedes, yo mismo, trabajamos en lugares donde tienes compañeros que son incrédulos, con jefes que son incrédulos. Y ustedes saben que muchas veces se juntan tus compañeros, ¿verdad? Y en corillo, murmurando en contra de su jefe. ¿Qué hago, pastor? Usted debe retirarse de esa murmuración. Usted debe honrar y respetar a su jefe, así sea un jefe injusto. Incluso, posiblemente, hermano, mostrar tu desacuerdo y no participar de esa murmuración con tus compañeros te va a traer problemas. Te va a traer una situación a causa de tu sometimiento a la Escritura, una situación tal vez difícil con tus compañeros. Cambie el trato para contigo, pero como quiere, hermano. Usted debe honrar lo que dice la Escritura en cuanto al sometimiento en tu relación laboral. Así que, hermano, gócese de su trabajo. ¿Por qué, pastor? Porque no lo estás haciendo
que gózate en tu trabajo porque estás buscando glorificarle a Dios aún en medio del sufrimiento. Pero pastor, me ofende. Pastor, aún me insultan. Te respondo con lo que dice la bienaventuranza al final. Gocémonos y alegrémonos porque nuestro galardón está en los cielos. Ahora, hermano, no vayan a pensar tampoco ustedes que esta capacidad para sufrir está en ti. No vayan a suponer que aquí estamos hablando de un acto estoico. Sí, estoy dispuesto a sufrir y me aguanto lo que venga, ¿no, hermano? Aún ese llamado al sufrimiento, en ese llamado dependemos completamente de la gracia y del poder de Dios. Ante esto, hermano, hay dos tipos de cristianos. Hay dos tipos de respuestas ante el llamado al sufrimiento. La primera, están aquellos que ante el llamado al sufrimiento responden como Pedro, hasta la misma muerte, Señor. O sea, confiando, convencidos de ellos, convencidos de sus sentimientos, en que podrán hacerlo, como si fuese tuya la capacidad. Hermano, tú no estás preparado para sufrir por Cristo. Hermano, tú no tienes esa capacidad por ti mismo para sufrir por tu Señor. Pedro pensaba que él podía. Es más, Pedro pensaba que su fe y su amor era mayor que los apóstoles. Pedro pensaba que iba a poder, y todos conocemos su fracaso. Negó al Señor 3 veces. Pero están los otros que ante el llamado al sufrimiento, ¿cómo responden? Con vergüenza. Se avergüenzan dentro de ellos porque saben que de sí mismo no podrán. Y se avergüenzan al ver que el Señor les llama a ese privilegio, al mismo camino de su Señor, a seguir sus pisadas, a sufrir por Él. Filipenses 1, versículo 29, nos dice el apóstol Pablo ahí: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. A causa de Cristo. Dos cosas. A causa de Cristo. Sustentado por Cristo. En el nombre de Cristo. Dos cosas. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermano, ¿de quién es la fe que te fue dada? De Dios. Él te la dio. Él te dio la fe. Si Dios no te daba esa fe, tú jamás hubieras podido depositarla en Cristo para tu salvación. ¿Y cómo es dado eso, hermano? De pura gracia. Asimismo, cuando llega el momento de la crítica, del sufrimiento, la capacidad para resistir y gozarte en el sufrimiento no surge, hermano, de tu valentía, surge de la capacidad que el Señor da, y lo da de pura gracia. Las fuerzas, mis hermanos, vienen del Señor. Y último punto, un llamado a seguir el ejemplo de Jesucristo. Leemos todo el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermano, Cristo, cuando vino acá a la tierra, no sufrió simplemente para ser un ejemplo moral, como dicen algunos. No estamos hablando de que el cristiano es llamado a imitar a un maestro que sí, pues sufrió para que haga el mismo. Esa no es la idea del cristianismo, hermano, es falso. Cristo murió para redimir a pecadores de sus pecados y del castigo a causa de sus pecados. Cristo es nuestro ejemplo. Seguimos a Cristo no en el grado de sus angustias,
la caligrafía en las escuelas, se ponía un trazo modelo, ¿no? Venía el maestro, hacía un trazo modelo, y el niño que quería aprender a escribir tenía que trazar por encima del trazo que dejó su maestro. Tenía que dejar la huella, seguir la huella que dejó su maestro. Hermanos, así entonces como un niño sigue el trazado de la letra en una página que dejó su maestro, el cristiano sigue las huellas de Cristo. En este pasaje, Pedro exhorta al lector, al cristiano, a seguir los pasos de Cristo, a seguir el sendero de Cristo. Hermanos, y el sendero de Cristo está señalado ¿por qué? Por la paciencia, por la humildad, por la integridad, por la honestidad en medio del sufrimiento. Así, hermano, si usted va a seguir las huellas de su Señor, se va a encontrar que esas huellas se dirigen al valle de sombras y muerte. La pregunta es, ¿vas a seguir esa huella, hermano? Pero pastor, esa huella me lleva a ese valle de sombras y de muerte, síguela. Pero pastor, me parece injusto, síguelas. Porque si tú ves bien, no termina ahí. ¿Cómo termina el camino del Señor? Siendo exaltado. Siendo exaltado. Ese es el camino, hermano, que seguimos como cristianos. Así que Pedro aplica este pasaje a estos creyentes que son esclavos, maltratados por sus amos, para que cuando estén sufriendo injustamente, haciendo el bien, no desmayen, sino que miren a Cristo, a aquel que había sufrido, a aquel que murió por sus pecados, a aquel que callaba cuando era abofeteado, cuando era maltratado, para que estos cristianos también callen y soporten el sufrimiento, encomendando su causa a aquel que juzga con justo juicio. Dice Pedro en el 22 hasta el 23, el cual, el ejemplo de Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, Pedro, en los últimos 2 versículos, lo que va a hacer es pasar del ejemplo de Cristo a hablar de la obra redentora de Cristo. O sea que Pablo pasa de imitar a su Señor al motor y gozo de todo creyente, la expiación vicaria de Cristo. Y Pedro lo hace citando textos de Isaías 53. Hermanos, si se dan cuenta, Pedro cita mucho a Isaías en esta carta. Isaías es conocido como uno de los profetas que más habla de Cristo, es un profeta mesiánico. Pero ¿qué es lo que más habla Isaías de Cristo? Sus sufrimientos. Y cuando Pedro nos habla de Cristo, citando a Isaías, ¿a dónde apunta? A los sufrimientos, a sus padecimientos. En su casa usted lea 6:3, va a ver que todo ese capítulo tiene 3 partes. Al comenzar, el profeta nos da una evaluación introductoria donde se habla de la exaltación de Cristo por sus sufrimientos. Luego, del versículo 4 al 10, nos da detalles de su sufrimiento y la razón de su sufrimiento. Usted y yo. Y luego nos habla de la exaltación del Señor después del sufrimiento. Pastor, ¿y por qué trae Pedro esto a colación? ¿Por qué cita a Isaías? Porque el apóstol Pedro les está persuadiendo a que tengan el mismo comportamiento de sufrimiento injusto de parte de Cristo. Él sufrió de forma
escuchaba esto, recordaba este capítulo de Isaías. Cuando estaban sufriendo a causa de amos injustos, traían esto a su mente para que no tengan excusa de sufrir injustamente y de manera temporal ante sus amos difíciles. Dice Pedro, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, estos esclavos eran castigados injustamente, sin duda, podían entender muy bien la descripción que da Pedro acerca del sufrimiento de Cristo. ¿Cómo aplicamos, mis hermanos, toda esta porción de la carta de Pedro? Tres cosas, hermanos, quiero recalcar. Pedro, en estos versículos, tiene muy presente el aspecto verbal. Hace énfasis Pedro en la manera como Cristo respondió, o no respondió, mejor dicho. Dice, ni se halló en su boca engaño. Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. O sea, ven que Pedro hace un énfasis en el aspecto verbal. Al apóstol Pedro, a lo largo de toda su carta, hermano, le interesa mucho la respuesta verbal que dan los cristianos ante sus enemigos. Recuerda, hermano, que estos creyentes estaban expuestos a un discurso abusivo, eran acusados como malhechores. ¿Cuál puede ser la respuesta más fácil de parte nuestra cuando somos de esta forma, hermanos, acusados? ¿No? Algo dirá, mira, somos mansos, pero no somos mensos, yo callado no me quedo. O sea, ¿cuál es la respuesta que tenemos nosotros ante este trato injusto? Siempre tenemos algo que decir. Bueno, no nos podemos quedar callados. Esto aplica en casa, ¿verdad? No nos podemos quedar callados. Siempre tenemos algo que responder. Cuando somos tratados injustamente, calumniados, agredidos, es muy tentador responder con amenazas, responder con las mismas palabras corrompidas de los que nos acusan, con el mismo tono de los que nos acusan, incluso amenazando a los que nos acusan. Y el apóstol Pedro, inspirado por Dios, sabía esto, hermano, y trae una y otra vez estas verdades. Guarden su respuesta verbal, guarden su lengua de caer en un uso pagano e impío. Guarden su respuesta verbal ante el sufrimiento injusto, como Cristo guardó sus palabras. Imítenlo a Él en cómo Él respondía verbalmente. O sea, en criollo, dejen de responder así. Dejen de maldecir. Dejen de murmurar. Dejen de quejarse. Dejen de amenazar. Es el consejo práctico del apóstol Pedro en cuanto a la respuesta verbal del creyente ante sus enemigos. Ahora, pastor, ¿hasta qué punto yo debo sufrir y yo debo callar? Pastor, yo me encuentro en un trabajo donde sistematizadamente y perversamente se va haciendo un maltrato a mi persona, y yo hago el bien, y yo me quedo callado, y yo me someto, pero aún así mis jefes solo me maltratan hasta el punto que me piden hacer actos que no le agradan
haz el bien, ¿verdad? Haciendo el bien, someterse. Lo que estamos diciendo, hermano, es que nada puede excusar la falta de respeto, porque someternos es bueno. Pero recuerda esto y unido a lo que ya vimos la semana pasada acerca del tema: quien determina lo que es bueno o malo no es el gobierno civil, no es tu amo. Es Dios quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Es Dios que determina cuáles son leyes buenas y cuáles son leyes malas, para que no creamos tampoco que debamos obedecer ciegamente a nuestros amos terrenales. Es Dios nuestra autoridad superior. Es Dios quien determina lo bueno y lo malo. Justamente, hermano, es Dios quien ha establecido los límites de la sumisión. Dios determina qué leyes son buenas y qué leyes son malas. Y ya lo dijo el apóstol: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un conjunto de parámetros escriturales y de conciencia por los cuales debemos dejar un trabajo. No es el tema hoy, aunque ciertamente ya lo he tratado en la teología de trabajo, pero no es el tema hablar en qué momento, pastor, debo dejar un trabajo. Incluso, hermano, hay ocasiones que este mismo Dios nos respalda cuando vamos a las autoridades que Él mismo instituyó a exponer los abusos de amos terrenales. Tampoco es el tema. Las autoridades entonces han sido puestos por Dios con un fin. Ya lo dijo el apóstol Pablo la pasada, Romanos 13: castigar al malo, honrar al que hace lo bueno. Pero, hermano, aun cuando lleguemos a este punto de una demanda, tal vez debemos hacerlo de una manera piadosa. Aun cuando lleguemos a este punto de abandonar un trabajo, un lugar, debe usted hacerlo de forma piadosa. Hágalo de forma amorosa. Ni siquiera en ese momento, para el cristiano, da lugar para el irrespeto o toda actitud vengativa. Nada, hermano, excusa eso. Finalmente, hermano, a pesar de que hay casos excepcionales, que son ciertos, que son legítimos y aplicables, no es el énfasis de la enseñanza o la aplicación de la porción del día de hoy. Así que usted viva en su trabajo, en su relación con su jefe, como si tuviera un pastor que le cuida y que le ama, como si tuviera un pastor que selló un pacto eterno para los suyos, un pastor cuya vara y callado le infunde aliento y que se somete por él y solo por él y para la gloria del nombre de él. Este mensaje, hermano, por si pensabas, pastor, este mensaje solamente aplica para el que está a mi costado, ¿verdad? Porque él trabaja en una empresa, yo soy pastor empresario. No, mi hermano. Este mensaje no es meramente una exhortación para todo aquel que se encuentra en dependencia con un amo terrenal. Este pasaje expone el amor y la humillación del Señor Jesucristo, y que imitemos eso en cuanto a nuestra forma de darme, de relacionarme. En especial habla aquí entre el criado, entre el empleador y el empleado. Pero acá hay también un énfasis: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Hermano, busca la sabiduría del Señor para la aplicación práctica de este pasaje. Y si alguien aquí no es cristiano, usted se encuentra en esa porción
creyentes, que el incrédulo es una oveja descarriada, que debe acercarse al Señor, debe pedirle perdón, debe rogarle que Dios le conceda fe y arrepentimiento, para que pueda alcanzar el perdón de sus pecados. Oramos, hermanos. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra expuesta el día de hoy. Señor, te ruego que tú le des sabiduría a mis hermanos para la aplicación de este pasaje. He hecho lo posible para transmitir la idea fiel de esta porción. He usado algunas usanzas para que lo apliquen prácticamente, sin embargo, me he quedado corto, Señor. Esto es grandísima la idea, debe ser tratada con sabiduría, con una limpia conciencia para la aplicación. Hay muchos casos particulares que deben ser tratados puntualmente, pero he aquí un principio de sometimiento. Nadie será excusado de actuar impíamente, ni siquiera ante la injusticia de un jefe déspota, de un jefe injusto que lo maltrata. Porque imitamos las huellas del Señor Jesucristo, que sufrió injustamente y no amenazó, no profirió palabra amenazante ni vengativa, no hubo un reproche, sino que cayó. Señor, ayúdanos por favor a ver en el ejemplo del Señor Jesucristo un modelo deseable para la vida, tanto laboral, en el hogar y en toda parte. Te lo pido esto en el nombre de Jesús.